Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este casi penúltimo, ¿no?, seminario de este ciclo. El día de hoy, pues me complace presentar a la doctora María Eugenia Jiménez Corona, quien nos acompaña del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Me voy a permitir brevemente, pues, hacer una semblanza de su trayectoria y decirles que pues la doctora Jiménez se formó como médico cirujano con maestría y doctorado en epidemiología por la UNAM. Tiene un diplomado en vacunología por el Instituto Pasteur de Francia y otro más en enfermedades transmitidas por vectores por la UNAM. Participó en el programa de epidemiología para gestores en salud pública de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y es especialista en salud pública, certificada por el Consejo Mexicano de Salud Pública. La doctora Jiménez tiene amplia experiencia en investigación clínica y epidemiológica con publicaciones científicas en revistas indexadas a nivel nacional e internacional que la han llevado a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. También ha sido docente en la UNAM, la UNITEC y la propia Secretaría de Salud, y su experiencia en formación de recursos humanos incluye haber sido profesora de pregrado y posgrado en las facultades de Medicina y Odontología de la UNAM, profesora de posgrado en la Escuela de Odontología de la UNITEC, coordinadora de la maestría en vacunología que otorgan Birmex y el Instituto Nacional de Salud Pública y profesora adjunta de la especialidad de epidemiología de la UNAM, con sede en la Dirección General de Epidemiología. Ha dirigido más de 25 tesis de posgrado y recibido 15 premios de investigación en epidemiología, salud pública e infectología, 3 de ellos de nivel internacional. Su capacidad de liderazgo, proactividad y experiencia resolutiva, colaborando en grupos de trabajo interdisciplinarios, la han llevado a ocupar posiciones importantes en el sector público. Por ejemplo, en áreas de investigación, ha trabajado para el Instituto Nacional de Salud Pública, CONAMED, Birmex y la Secretaría de Salud, en tanto que en el campo de la vigilancia epidemiológica fue en la administración pasada directora general adjunta de epidemiología de la Secretaría de Salud. Recientemente se ha incorporado como jefa de epidemiología en el Instituto de Cardiología Chávez y hoy nos platicará sobre el estatus y los principales retos de la salud pública en nuestro país y cómo se relacionan con las políticas de Estado, públicas y científicas. Bienvenida, Maru, muchas gracias por acompañarnos. No sé si pueda, por favor, es que no sé qué hice, ponerla. Está acá la computadora, gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a Ceci por la invitación para estar en un lugar tan importante como el CIMESTAB. No invitan a uno todos los días al CIMESTAB, así que es para mí un honor estar aquí con ustedes y poder compartir parte de la experiencia donde alguna vez en pláticas anteriores con Cecilia platicábamos lo importante que es que en la función pública o en la toma de decisiones estén personas que tengan una preparación académica, además de tener capacidad de gestión o liderazgo. Y creo que de alguna manera la vida me fue llevando por el camino de la investigación y sin querer llegué a la función pública y quisiera compartir con ustedes algunas de las instituciones por las que he pasado, qué es lo que hemos hecho, y no es a título personal, si es hablando por equipos completos de trabajo, y es importante también destacar la participación en grupos interdisciplinarios, y esto es cada vez más frecuente. Ya no se trata de grupos de médicos, sino son médicos, químicos, administradores, biotecnólogos y de otras áreas que no solamente son del sector salud o del sector biológico. También a veces trabajamos con sociólogos, con psicólogos, economistas, etcétera, dependiendo de qué es el trabajo que estamos realizando y cuál es el enfoque que se le quiere dar. Y creo que nosotros como país, y más en estos tiempos, tenemos la obligación de ser más eficientes. Entonces somos investigadores básicos, clínicos o epidemiólogos, debemos hacer investigación con un enfoque a resolver problemas que se tienen en el país. Es decir, hacer de alguna manera en epidemiología y en investigación clínica decimos investigación operativa, donde responden a una pregunta de investigación para resolver un problema concreto. Bueno, aquí nada más de manera general puse yo desde donde empecé con la investigación, que fue desde el Servicio Social en Investigación, por ahí en el año 1990, y después coloqué en rojo, para que se ve como anaranjado, los lugares en donde he estado, donde solo he tenido actividades de investigación, y solo fue eso en la Dirección General de Epidemiología,
en el área de investigación en enfermedades cardiovasculares, y los otros 2 sitios fueron el Instituto Nacional de Salud Pública en 2 periodos diferentes, donde también, si bien ahí todo el grupo teníamos básicamente actividades de investigación, la líder que teníamos en ese momento, la doctora Lourdes García, que ella era la directora de la unidad de tuberculosis, siempre tenía una visión de resolver algún problema, de contestar alguna pregunta de investigación, ya sea en la parte de prevención, tratamiento o de pronóstico enfocado a tuberculosis, y después se armó un grupo interdisciplinario donde teníamos proyectos de investigación básica, clínica y epidemiológica, donde el tema principal era tuberculosis. Y posteriormente con Verde están las instituciones, todas son instituciones públicas donde he participado, pero donde había actividades de investigación, pero ya también actividades de coordinación, en donde había que decidir cuáles eran los proyectos prioritarios y, entre otras funciones, también conseguir recursos y también hablar con otros líderes de opinión, que esto es también muy importante. Y finalmente, que puse más grande, yo creo que aquí lo que pude hacer o explotar fue la experiencia de lugares muy diversos con diferentes enfoques para llevarlo a la función pública, donde prácticamente en la Dirección General de Epidemiología, donde estuve de 2013 a 2019 hasta hace 2 meses, en ese punto el 70% era actividad de gestión, coordinación, y solamente el 30% correspondía a actividades de investigación. Ya no podía tener tanto tiempo para la investigación. Alguna vez alguien me dijo en ese puesto, dile adiós al SNI, pero dije, para eso son sábados, domingos y días festivos, y sigo viva en el SNI. Y actualmente, que eso nada más es ahí como un punto de referencia, actualmente estoy en el Instituto Nacional de Cardiología, pero realmente ahí mi experiencia es solamente de 2 semanas, es mi segunda semana, así que de ahí no vamos a hablar mucho. Donde creo yo que parte mi carrera profesional, el punto más importante es en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde para los que somos epidemiólogos es como el lugar, ¿no? Así como para los básicos el CINVESTAB es a donde todo el mundo quisiera llegar, para los epidemiólogos es llegar al Instituto Nacional de Salud Pública. En la unidad de tuberculosis, ahí estuve en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, en la unidad de tuberculosis, y como les comentaba yo, la visión de nuestra líder o la jefa de la unidad de tuberculosis era muy amplia. Se tenían proyectos de investigación básica, clínica y epidemiológica. Aquí están algunas de las líneas de investigación, y aquí es importante señalar que siempre es bueno seguir con los nexos. Yo, a pesar de que no trabajo en el instituto desde 2007, sigo colaborando con ese grupo como investigador externo y seguimos produciendo, y creo que eso es bueno también, ahora respondiendo a preguntas que salían desde la Secretaría de Salud y que se tenían que resolver, y había esa colaboración más estrecha con el Instituto de Salud Pública. Estos son algunos de los artículos más importantes que derivaron de ese trabajo en 2 periodos distintos en el Instituto Nacional de Salud Pública, y es importante señalar que algunos de estos trabajos sirvieron para modificar normas, y creo que ese es el objetivo, responder preguntas. En el año 2000, 99-2000 más o menos, al momento de estar haciendo un análisis exploratorio de una base de datos, vemos que pasa algo con diabetes y tuberculosis. No había en ese momento mucha literatura que hablara de cuál era la relación entre ser un paciente diabético y el riesgo de desarrollar tuberculosis, o al revés, ser un paciente con tuberculosis y el riesgo de desarrollar diabetes. Al final vimos que efectivamente los pacientes con diabetes, dado la disminución en la respuesta inmune que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes si todavía no la tienen, o los que ya tienen desarrollar tuberculosis, o la otra es, si ya tienen tuberculosis y son diabéticos, es más difícil su tratamiento y tienen mayor riesgo de tener o hacer resistencia a los fármacos antituberculosos. Estos son... Estos son 4 artículos, el de Asociación de Diabetes y Tuberculosis, Impacto en el Tratamiento y Posttratamiento, en los resultados. Este es uno de los que comento yo que tuvieron impacto en la norma oficial mexicana, igual que consecuencias clínicas y transmisibilidad de resistencia a tuberculosis. Esto es en una cohorte que hasta la fecha existe desde el año 95, en Orizaba, Veracruz, en varios municipios. Este otro, que es de investigación básica totalmente, es un modelo murino
en donde se vio que distintas cepas, dependiendo las características genómicas que tuvieran las cepas, eran más virulentas o menos virulentas, y eso se reprodujo a la inversa. Partiendo de pacientes con diferentes niveles de gravedad clínica, se separaron las cepas de la micobacteria y se aplicaron en modelos, y vimos que había una perfecta correlación entre al momento de sacrificar a los ratones, se veía que los que en humanos estaban más graves, había una correlación perfecta. Entonces este modelo sirvió para ver algunas diferencias en las características de la bacteria. Y este otro, que nos sorprendió mucho, esto es cómo una persona, a través de biología molecular, cómo una persona podría transmitir, y cómo a través, en ese momento lo hacíamos con RFLPs, cómo podíamos identificar quién había contagiado o quién había sido el caso índice. Y en ese artículo lo que se reporta es en un bar como clandestino que allá en Veracruz les dicen piqueras, y resulta que hay una señora que pedía limosna, era el caso índice, infectó al dueño de la piquera, a la esposa y a muchos de los que eran asiduos visitantes a ese bar clandestino. Y así se puede ver cómo mapear y seguir desde el caso índice hasta sus casos secundarios. El otro lugar donde también se puede aplicar tanto la investigación muy operativa es en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ahí en la Dirección de Investigación, y ahí inicialmente lo que se hacía era investigar nada más si era buena o mala calidad de la atención. Cuando me invitaron a trabajar junto con el que fue mi director, pensábamos, pues sí es importante ver si es buena o mala la calidad, pero ¿de qué sirve? ¿Cómo se va a impactar? ¿O dónde se van a atacar los puntos? ¿O cómo se puede mejorar si es que la calidad de la atención es mala? Para eso se hizo un trabajo primero en general, identificar qué características tenían las quejas, en qué especialidades afectaban, cuáles eran los errores médicos, cuál era la mala práctica, etc. Y al final, en esa etapa, a lo que se llegó es hacer análisis por especialidad clínica, ver cuáles eran los problemas, las quejas más frecuentes, y esas son las principales: cirugía, ginecobstetricia, odontología, resaltando en particular ortodoncia, traumatología, ortopedia, anestesiología, neonatología, y una que no puse ahí, que es cirugía estética. En cirugía estética la gente pretende llegar a modelos que pues realmente no hay forma, por más bueno que sea el cirujano plástico, pero aunque no lo crean, esa y ortodoncia, que ortodoncia la gente quería tener dentadura perfecta en 6 meses cuando hay resultados que pueden tardar 2 o hasta 3 años. Y aquí algo muy importante que se identificó en estos proyectos es que toda la gente se queja como de mala práctica médica, pero la mala práctica tiene una connotación muy clara que tiene que ver con las cuestiones técnicas. Pero al final lo que se vio es que solo la tercera parte de todas las que llegan a CONAMED tienen realmente un problema de mala práctica, lo demás son problemas de comunicación o problemas éticos. Entonces eso es más fácil de solucionar que un problema de mala calidad de la atención. Y esta, que yo creo que es la parte que más se involucra con la actividad de ustedes aquí en Cinvestav, que fue los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, que es una paraestatal del gobierno, y en el área de investigación y desarrollo. Esa área no existía. El doctor Samuel Ponce de León en 2007 empezó a darle impulso. Cuando él llegó solo había 2 proyectos de investigación, cuando él dejó la administración había como 14 proyectos y como 9 financiamientos, y se lograron algunas cosas. Ahorita tienen como 5 proyectos nada más. Los proyectos tenían un enfoque de investigación básica, clínica y epidemiológica. Se tenían proyectos, algunos de ellos les voy a comentar que sí llegaron a ser exitosos e incluso a implementarse, vacunas virales, vacunas bacterianas, otros biológicos, ensayos clínicos. Y como colaboradores estaban el Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Facultad de Medicina de la UNAM, el CINVESTAV, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Fundación Carlos Slim, Baylor College de Estados Unidos, el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica, son con los que principalmente colaborábamos en diversos estudios. Y también aquí, bueno, comentar que para poder llevar a cabo la mayor parte de esos estudios, además de contar con fondos internos, también se recurrió en ese momento era el ICIT, de Ciudad de México, con ACID, y la OMS nos dieron recursos para poder llevar a cabo los proyectos. De manera general, se tenían proyectos de vacuna contra tuberculosis, esto con la UNAM, y donde el objetivo era tener y registrar en la OMS una cepa mexicana de la vacuna de
de la micobacteria para poder con esa cepa generar una nueva vacuna, porque la vacuna que se tiene actualmente requiere ser renovada, requiere mejoras, y además en México se dejó de producir en Birmex porque hubo problemas al momento de cambiar las presentaciones en dosis, de ser una dosis, me parece que eran de 50, y porque era mucho desperdicio bajarla a dosis de 10, ahí hubo problema en la metodología, y entonces no había estabilidad de la vacuna y se dejó de producir. Y así vamos a ver que hay muchas vacunas que dejaron de producir por cuestiones en cambios de tecnología o en cambios de equipo, y que no fue posible salvarlos en ese momento, un poco por falta de apoyo económico, pero también un poco por la presión de la necesidad de tener rápidamente las vacunas. Como comentaba ahorita con el director, una vacuna en promedio tarda entre 10 y 15 años desde que se tiene una idea o una vacuna candidato hasta que pasa por todas las etapas de una vacuna candidato, de tener estudios preclínicos en varias especies animales, pasar por fase 1, 2 y 3 de ensayos clínicos, todos los asuntos regulatorios y que salen al mercado, pueden pasar muchos años, y un ejemplo de ello es que de vacuna de VIH hasta el momento no tenemos ninguna vacuna disponible porque en algún punto del camino se han quedado la mayoría de ellas. Algunas están ahorita en fase 2 en seres humanos, pero todavía falta que pasen la última etapa. También se tenía un proyecto de vacuna pertussis celular y vacuna de células completas, y aquí el punto es contar con una vacuna que en el momento también se tenía un problema de estabilidad en Birmex en la producción. Anteriormente sí se producían con vacuna pertussis de células completas, posteriormente se señaló a nivel internacional que eran mejor las vacunas acelulares porque eran menos reactogénicas, y existe todavía cierta polémica en la OMS si es mejor una u otra, y al momento después se decía que con que la que fuera, pero que hubiera disponible, porque de estas vacunas que son las tradicionales empieza a haber escasez por una cuestión económica. Muchos de los grandes laboratorios dejan de producirlas porque están más enfocados a las nuevas vacunas, y ya estas vacunas se dejan de producir. Entonces creo que ahí es donde justamente los países como México y con una instalación como Birmex deberían de ver la posibilidad de retomar la producción, por lo menos de las vacunas tradicionales. En cuanto a vacunas virales, se desarrollaron, esta sí se terminó el proyecto, de vacunas monovalentes orales contra polio, esto en el marco de la estrategia de la erradicación de polio a nivel global. Se hizo también un proyecto de vacuna bivalente contra polio, la OPV, que tiene nada más el tipo 1 y tipo 3, que esta es la que actualmente se está aplicando en México, también de acuerdo a esa política global de la OMS, recomendación donde se eliminó el serotipo 2 y solamente tenemos componente 1 y 3. Pero por cuestiones regulatorias y que le falta todavía, no ha podido ser exportada, pero están en el trámite de ver si se puede exportar a otros países, porque también hay escasez, o sea, no alcanza la capacidad de producción de vacuna bivalente para la última etapa de eliminación del polio. También se hicieron estudios epidemiológicos sobre la vacuna de influenza, que aquí fue donde tuvimos apoyo de ciencia y tecnología del DF durante la pandemia de influenza, que pues rápidamente todo el mundo tuvo que voltear a hacer estudios de diferente tipo. Entonces hicimos estudios en población general, que fue una encuesta para ver la aceptabilidad o no de la vacuna, que varios países empezaban a decir que no se iban a vacunar. Afortunadamente en México, y menos en esa época, todavía menos que ahora, no tenemos problemas de grupos antivacunas, pero ya empieza a ser un foco rojo que hay que empezar a atender, porque empiezan a permear tanto grupos antivacunas, cuestiones religiosas o cuestiones de que le llaman todo muy natural, como ideología tipo New Age, y eso que no aceptan nada que sea biológico, que puedan introducir en su cuerpo. También se hizo un estudio clínico en mujeres embarazadas, de este tenemos resultados recientes, donde se ve que los productos de las mujeres embarazadas que son vacunadas en cualquier trimestre del embarazo prácticamente, pueden proteger a sus bebés los primeros 6 meses de vida, que a los niños no se les puede vacunar, pero pasan inmunidad, y aquí se ve muy claro el beneficio que hay en estas mujeres cuando se comparan las vacunadas con las no vacunadas. En este estudio que se hizo observacional, porque no podíamos decir a ti te vacuno, a ti no, porque no es ético, más bien se hizo un estudio observacional, y las que estaban vacunadas se captaban, y con un grupo control de no vacunadas se siguió todo el desenlace, y luego a los niños para medirles títulos de anticuerpos, y se ve claramente el beneficio. Y también se hizo otro estudio en personal de salud para vacuna de influenza, y la aceptación de la vacuna de influenza en personal de salud es más bajo que en la población general.
y esto es un problema que también hay que atacar. Algunos países ponen como una cuestión obligatoria que se vacunen contra influenza. En México hay varias cuestiones legales que no permiten que se haga la vacunación de manera obligatoria en el personal de salud, aun cuando son un riesgo para los pacientes. En otros biológicos también se tiene un proyecto de producción de favoterápicos utilizando ácido caprílico, esto con la finalidad, bueno, así muy rápido se los comento, yo no soy de investigación básica. El objetivo de ese proyecto era mejorar el rendimiento. En Birmex empiezan a introducirlo para ponerlo en la producción ya normal que se vende, pero lo hicimos en conjunto con el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica, que a pesar de que es muy pequeño, ellos ya ya implementaron la metodología y efectivamente se ve que por lo menos 2 veces se incrementa el rendimiento en la producción utilizando el ácido caprílico. Ensayos clínicos, el ensayo clínico para evaluar la vacuna bivalente que produce Birmex comparada con otra vacuna, con la de Sanofi, que es la mejor vacuna, y se hizo una hipótesis de igualdad, de no diferencias, y se vio que era buena cualquiera de las dos. Y después hicimos 2 ensayos clínicos aleatorizados para probar los favoterápicos antivenenos antialacrán. Uno lo hicimos en adultos y otro en niños. Por ahí había hay un laboratorio que produce favoterápicos igual que Birmex, y años antes ellos decían que el de ellos era mejor, pero era como anecdótico, nadie había hecho una evaluación ni del de ellos ni del nuestro. Entonces se propuso, a pesar de que estaba en el mercado, que se hiciera una evaluación, porque ellos decían que tenían pacientes donde tenían 80 frascos de Birmex y 5 de ellos. Digo, a ver, ¿quién le va a poner 80 frascos de favoterápico a alguien? Sería como absurdo. O sea, al final vimos que eran como 2.5 en promedio de cualquiera de los dos. También no había diferencias significativas, pero la otra, lo que vimos después es que en los estudios que ellos hacían, todos los graves estaban en el grupo de Birmex y ellos tenían a los de menos sintomatología. Entonces eso ya quedó documentado y la conclusión es el favoterápico que tengan a la mano es bueno, sea el de Birmex o el otro, cualquiera de los dos son adecuados. ¿Y el doctor Ponsari con cuál de los dos estaba ya? Con el otro. Sí, de hecho lo que pasa es que eso pesa mucho, los expertos estaban de aquel lado, pero nadie había hecho una evaluación de este lado. Pero al final es el que sea es tan bueno. Y se hace un análisis de costos, se sale ganando Birmex, aunque de todas maneras no es un producto tan barato. Y después en otros, que aquí no entran en ninguno de los grupos previos, es el desarrollo de una vacuna contra adicciones, contra morfina y heroína, y una que estaba contra cocaína, que eso estaba haciendo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, y además también aquí estaba participando, se me olvidó, uno de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, también con fondos para desarrollar esta vacuna. Sí, sí, donde está la doctora Wolf, una mexicana que es la directora allá. Y también otros estudios más sencillos que eran para resolver, muy operativos para resolver cuestiones en producción. Este es, nada más les comento los objetivos del ensayo clínico aleatorizado para que la vacuna de polio oral bivalente pudiera salir al mercado. Evaluamos inmunogenicidad, seguridad, expresión viral en heces y la posibilidad muy remota de reversión de cepas. Y esta ya es la que se está aplicando de acuerdo a la estrategia de la OMS. Después, el otro punto muy importante, y creo que para mí es un parteaguas como investigadora, como médico y como epidemióloga, la pandemia de influenza, que creo que a todo el mundo nos hizo voltear, aunque no fuera el tema de todo el mundo, básicos, clínicos, epidemiólogos, viendo las cuestiones genéticas, las cuestiones de respuesta inmune, los aspectos clínicos, si protegían o no protegían las vacunas, estudios epidemiológicos. Creo que fue como un parteaguas también de cómo se hace la investigación, ¿no? Decía, seguramente ustedes conocen a Antonio Lascano, el doctor Lascano decía que estábamos viviendo el reality show de una pandemia en tiempo real, donde las preguntas y las respuestas surgían día con día. Entonces, ante este esquema, que bueno, todos ustedes saben que las pandemias de influenza son cíclicas, no es un ciclo exacto de cada cuando aparecen, pero de vez en cuando aparecen. La más importante que se ha tenido, la madre de todas las pandemias, es la de 1918, que el año pasado cumplió un siglo, cumplió un siglo, que fue la más letal, donde se estima que alrededor de 50 millones más o menos de personas murieron a nivel mundial.
Después aquí están señaladas algunas otras, con H3, otros H1N1, H2N2, y después en 1997 que surgió la cepa H5N1, la temida H5N1, por la cual la OMS unos años después recomendó que cada país debería tener un plan de preparación y respuesta para estar listos por si esta rompiera o cumpliera con el tercer requisito. El primero es una nueva cepa, un nuevo virus para el cual no tenemos inmunidad. La siguiente es que rompa barreras de especie, ya sea que venga de aves o de cerdos o de algún otro animal que puede infectarse. Y la tercera es la transmisión eficiente de humano a humano. Esta tercera condición, afortunadamente, H5N1 no lo ha cumplido porque la letalidad es como del 60%. Entonces, en 2009, siempre pensamos que, yo cuando llegué a Vilnius en 2007, yo decía, ¿por qué hacemos tanto con la influenza? No tenía yo muy claro todo hasta que ya estando más involucrada empieza uno a ver todas las situaciones de por qué viene, por qué tenemos los preparativos. Y cuando en 2009 se anuncia el nuevo virus, todo el mundo pensaba en México, desde los altos funcionarios y yo creo que la población que sabe algo de influenza, que cuando ocurriera una nueva pandemia la esperábamos, como siempre, de China, de por allá Guangdong, que es como un lugar donde han surgido varios virus en esa zona del continente asiático, y para sorpresa nuestra pues no ocurrió allá ni tuvimos tiempo de empezar a ver qué hacíamos, sino que todo fue igual nuevamente en tiempo real. Ya se había dicho desde 2007 que para la pandemia, para estar preparados para una posible pandemia de influenza, se debería tener un plan de preparación y respuesta que incluye no solo las cuestiones de salud, sino que es una cuestión intersectorial de turismo, hacienda, migración, obviamente el sector salud, cuestiones económicas, etcétera, muchos sectores que de alguna manera se verían impactados si hubiese una pandemia de influenza. Y dentro de las cuestiones que se señalaban en este acuerdo del Consejo de Salud General es que Birmex produjera la vacuna de influenza en México y empezar a ver acuerdos y cómo es que se iba a llevar a cabo, de dónde se iba a transferir la tecnología, de qué laboratorio, o que si se iba a hacer un desarrollo desde cero en México, etcétera. Y en la búsqueda, finalmente, esto está publicado en Vaccine, que es el desarrollo de producción doméstica de la vacuna, y entonces aquí se vio que lo más adecuado era transferencia tecnológica de un laboratorio que en ese momento era el más fuerte en la producción de vacuna de influenza, que es Sanofi Pasteur. Se hizo un convenio, etcétera. Desafortunadamente, con los cambios de administración a veces no hay continuidad de proyectos, y el día de hoy todavía eso no se concreta a que se tenga la producción completa en México. Lo que sí se tiene lo que se llama producción secundaria, que mandan graneles y aquí se etiqueta y cosas ya, pero determinado, no de la producción propiamente de la vacuna. Es importante señalar, y creo que para este doctorado y para los demás que están aquí, hablar de la importancia que tiene ante un evento de salud pública que tenga un impacto grande, como es una pandemia de influenza. Más adelante les voy a platicar un poco de ébola. ¿Cómo es que tenemos, o cómo es que interactúan todos los sectores? ¿Quién se tiene que preparar? Desde cuestiones de contar con medidas de protección personal, desde cubrebocas, desde lavarnos las manos, desde cuestiones de aislamiento social, de esto no saludarse de beso, etcétera, etcétera, cosas que parecen muy simples, hasta cosas muy sofisticadas como vamos a tener vacuna, no vamos a tener vacuna, cómo se va a distribuir, a quién se le va a dar la vacuna, porque no hay capacidad de tener vacuna para el 100% de la población. Entonces, en ese momento ya teníamos un plan, teníamos como México un plan de preparación y respuesta, pero estaba elaborado pensando en H5N1. Esto afortunadamente sirvió para rápidamente, conforme iban surgiendo los datos clínicos de H1N1 en la pandemia, se fueron haciendo adaptaciones, porque la realidad es que los primeros días nadie sabíamos qué tan alta iba a ser la letalidad de H1N1. Afortunadamente fue baja comparando con lo que se hubiera esperado del H5N1, que ahí sí hubiera sido un desastre, que hubiera sido ese el virus. También se tenía una reserva estratégica que incluía antivirales a granel que se habían comprado y que estaban resguardados en la Sedena, y se tenían puñetes con la sustancia activa en polvo para poderse formular y tener posteriormente el antiviral oseltamivir. Se tenían equipos de protección personal básicos, cubrebocas, alcohol gel y otros equipos protectores, y al inicio de la pandemia, en las primeras semanas, se adquirieron equipos
para laboratorios o para las personas que iban a estar de alguna manera en riesgo, que requirieran una mayor protección a través de estos equipos, y ya se adquirieron los equipos TAI. También se tenían guías clínicas, materiales educativos, de promoción para la población en general, y se tenía un esquema nacional en ese momento de 18 millones de dosis de vacuna estacional, que era la que se acababa de administrar en la temporada de influenza 2008-2009. Y ya se estaba empezando a ver el proyecto de la planta de producción para vacuna de Birmex, y ya se había firmado el convenio con Sanofi, que se compraban los 18 millones, y decía, me acuerdo muy bien de ese párrafo, y en caso de que hubiese una pandemia, después de que Sanofi da obviamente primero al país o donde tiene sus plantas, que era Estados Unidos y Francia, me parece, México sería de los países prioritarios para que le surtieran vacuna, y así fue. México tuvimos la vacuna a finales de octubre, a principios de octubre, finales de septiembre lo tuvieron Estados Unidos y Canadá, México a finales de octubre, y el siguiente país después de nosotros fue Brasil hasta marzo. O sea, de algo sirvió haber firmado el convenio. Si bien el 23 de abril fue el día que se anunció que había un nuevo virus, cuando Estados Unidos y Canadá en sus laboratorios nacionales de referencia confirmaron que era un nuevo virus, una nueva cepa de H1N1, se vio de manera retrospectiva. Unas semanas antes se empezó a ver que había un número de hospitalizaciones inusual en pacientes que eran jóvenes, que no tenían ninguna comorbilidad y de repente llegaban con una neumonía típica, y muchos fallecían rápidamente en los hospitales. Aumentaron el número de casos probables de influenza, y entonces ya estábamos en la primavera cuando las curvas epidémicas de influenza estacional ya van hacia abajo, pues ahí no bajaron, iba otra vez hacia arriba, como si hubiera una nueva ola, pero empezamos a ver, empezaron, yo no trabajaba en epidemiología, pero empezaron a ver que había muchas cepas de influenza A que no podían subtipificar, es decir, no podían decir si era H1N1, que ya estaba circulando otra, o si era H3N2, o cuál era, no se podía, y en ese momento, por eso se pidió ayuda a los laboratorios regionales de la OMS que apoyan, en este caso a México, y se mandaron muestras para allá, y ya fue cuando dieron el resultado que era un nuevo virus, pero en ese momento México no tenía la capacidad para identificar virus nuevos. Ahorita sí, y eso tiene que ver con el nuevo INE. Aquí nada más, esta es como la secuencia en tiempo, no se los voy a leer, de las cosas que se hicieron en esos días a partir de que se empieza a ver que hay casos atípicos. Incluso por ahí el estado de Oaxaca el 16 de abril reportó un caso y que se había incluso pensado que podía ser SARS, afortunadamente no fue, pero después se confirmó que era influenza H1N1, y en varios estados del Bajío también se observó que había casos atípicos, sobre todo en el Bajío, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Hidalgo, en varios estados del centro del país. Y es aquí en el día el 22 de abril que se reportan México reporta que tiene casos de neumonía severa atípica en varios lugares como San Luis, Ciudad de México, Oaxaca, al Reglamento Sanitario Internacional, que es el mecanismo de comunicación de cada país tiene un punto de contacto. Ese estaba en epidemiología, donde yo estaba, ahí lo teníamos, y es el mecanismo para comunicar a la OMS, y todos los países comunican a la OMS los casos que pueden ser de importancia internacional en términos de salud pública. Y ese día se emite una alerta prepandémica y se activa el Plan de Preparación Nacional de Respuesta para Influenza Pandémica, y, esto es el jueves 23 de abril, ese jueves hubo una reunión entre varios funcionarios de alto nivel y también clínicos de alto nivel, sobre todo infectólogos y epidemiólogos de la Secretaría de Salud con la Organización Panamericana de la Salud, para ver qué es lo que estaba ocurriendo y ver qué eran los casos. Estaban en la reunión cuando llegó el aviso que era un nuevo virus, que lo confirmó Winnipeg de Canadá, el Laboratorio de Salud Pública, y ese mismo día también lo confirmó el CDC. El mismo día se tuvo la confirmación que estábamos ante un nuevo virus. Y si ustedes recordarán, al momento que se hace el anuncio del virus por cadena nacional, se suspenden las actividades en todos los niveles escolares, que en el momento parecía como demasiado drástico, pero que a la larga, yo personalmente creo que fue adecuado. Sí tuvo mucho costo, pero si hubiera sido más agresivo el virus, no sabemos cuáles hubieran sido las consecuencias. Se suspenden algunas actividades comerciales,
se les avisa a la población y se dan recomendaciones de etiqueta, de no saludarse de beso, no saludar de mano, cómo estornudar, porque los estornudos pueden dispersar las gotas de flush o el estornudo, las gotitas, 2 metros o 2 metros y medio, y si alguien está infectado, pues si yo les estornudo así directo, pues infecto hasta la fila 4, por lo menos. Si estornudo más fuerte, pues más. Se movilizaron la reserva de antivirales y el equipo de protección personal, y se integran comités, comité clínico, comité de vacunas, el comité de respuesta, varios comités. En Birmex se instaló el comité clínico, bueno, más que porque fuéramos de vacunas, porque el doctor Ponce de León Samuel Ponce de León es un infectólogo muy reconocido, y él coordinó el grupo. A mí me tocó ser la secretaria técnica, es decir, apunta todo lo que dicen los expertos y en 24 horas o menos tienes que mandarles la versión y que la aprueben. Durante la pandemia se modificó 7 veces de acuerdo a lo que iba saliendo de información, las guías clínicas y los cuadros clínicos y los mecanismos que se utilizaban tanto en los diferentes niveles hospitalarios. Ahí están las medidas preventivas y protectoras, las medidas de distanciamiento social y la comunicación, conferencias, entrevistas en medios. Se abrió una línea telefónica que, de acuerdo a las estadísticas, recibió más de 4.8 millones de llamadas. Todo el mundo quería saber de qué se trataba, dónde acudir, etc. Y aquí podemos ver en este mosaico, que me parece que es ejemplifica muy bien cuál fue la situación. H1N1 pandémica es todo lo morado. Aquí más o menos estábamos en febrero, marzo, y vean cómo empiezan desde aquí a surgir algunos casos, y después prácticamente todo lo que sería habitualmente temporada interestacional, es decir, que no hay influenza. Vean toda la cantidad que empezamos, recordemos, en abril oficialmente se dice el nuevo virus, pero ya haciendo una búsqueda retrospectiva había casos desde antes de que ocurriera ese tiempo. Aquí tenemos nada más ejemplificado de enero de 2009 a junio de 2010, y vean ustedes el predominio tan claro que tuvo. Después, y actualmente ya el virus pandémico pasa a ser un virus estacional. Aquí nada más para ejemplificar, aquí tenemos las temporadas de influenza en 2006, 7, 8, 9 y 10, y el pico corresponde a la pandemia. Realmente es muy importante, y aquí lo podemos ver en números absolutos, los casos, y vean el número de casos que se tenían. Ya para 2010 ya estaba más estabilizado el asunto, pero de todas maneras seguía siendo muy alto si lo comparamos con los números que se tenían. Y aquí es importante señalar que el sistema de vigilancia epidemiológica es centinela, o sea, no se trata de contar todos los casos, se trata de ver en qué grupos se distribuyen, qué es lo que está circulando, cuáles son los más afectados, etcétera. Pero en la pandemia, aún siendo algo centinela, el número era muchas veces más alto. Y estas son las defunciones, y de nuevo aquí podemos ver el pico de lo que ocurrió durante la pandemia de influenza. Aquí están las defunciones, que son números bajitos en las otras temporadas, y aquí está lo que ocurrió por influenza. De todo eso que se aprendió fueron cosas que se hicieron bien: el distanciamiento, la transparencia. Algo que al inicio fue un poco caótico, y eso sí hay que reconocerlo. Había muchos que daban información, unos hacían un número, en la tarde bajaban, hasta que se puso orden y había un vocero único y una fuente única de información. Y esto le da confianza a la población, porque de otra manera, pues dicen, están escondiendo, como en la mañana eran 1500 y ahorita ya son 1200, alguien está mintiendo. Y eso siempre es algo importante cuando se manejan datos epidemiológicos y estadísticos para la población. Las áreas de oportunidad, bueno, mejorar el plan de preparación y respuesta, que ya está actualizado. Ver con las áreas clínicas también qué se tiene que hacer. En ese momento se vio que muchos hospitales, si bien contaban con equipos para terapias intensivas o ventiladores, no sabían manejarlos. Hubo que los expertos de varios institutos y hospitales del interior de la República, pero de tercer nivel, que es el nivel de alta especialidad, tuvieron que capacitar en varios estados, porque había el equipo, pero no había la capacidad humana para poderlos manejar, y eso también es muy importante. El uso de los Celtamivir, aquí inicialmente se preparó, los graneles se prepararon de manera líquida, después se hicieron en blisters, en tabletas, pero ahí hubo una cuestión también de problemas regulatorios, porque no se podía manejar con el laboratorio que produce la materia prima, que era Roche, y tuvieron que inmovilizar, no me acuerdo cuál era la cantidad, pero muchos miles de dosis de Celtamivir, porque no se podía. Entonces ahí se vio que algo que es necesario no solo en México, sino en el mundo, y eso también tiene que ver con lo transversal,
es que además hay que ver que se definan políticas públicas y cuestiones de lineamientos y a nivel legal y a nivel de Hacienda, que se pueda disponer ante una emergencia en salud de recursos y que se puedan movilizar situaciones. Si hubiera sido ese el único mecanismo para tener antivirales y no se hubieran traído de fuera ya de los Altamivir de Roche y ese que se inmovilizó por COFEPRIS porque no se podía, habla cuestión de patentes, eso era una situación grave. Entonces todas esas cosas no solo es un problema en México sino en el mundo. Y aquí bueno, también las áreas de oportunidad, organizar mejor la información y quién es quien va a dar la información. Que esto sería la falta el problema de aplicar recursos extraordinarios. Incluso hace como un año comentaban, por lo menos en Birmex, que todavía había expedientes que estaban investigando función pública, los órganos internos de control, por qué se gastó en unos trajes Tyvek, por ejemplo, que no estaban pensados, por qué se compraron en otras áreas hospitales móviles y tampoco estaban pensados, pues porque no se puede prever, debería de haber todavía no existe una partida específica para hacer todas esas compras y además agilizar también los trámites en aduanas o de importación. Todo eso parecería que no, pero también retrasa la respuesta. También fortalecer las áreas clínicas y el marco legal adecuado para enfrentar contingencias en salud pública. ¿Qué aprendimos? Bueno, la importancia que tienen ahí los medios de comunicación, que sean aliados para comunicar. Hay una comunicación en salud pública que se llama comunicación de riesgo, que eso es cómo darle información a la gente sin crear pánico, pero que estén bien informadas. Y esa es hay diplomados completos para comunicación de riesgo que da la Organización Mundial de la Salud. Bueno, nos sirvió todo el mundo de manera interna, lo que decíamos, que nos tocó estar muy de cerca, es que había servido para ver dónde tenía fallas el plan de preparación y respuesta para que en un siguiente, que espero que no nos toque, sí tengamos ya todo más afinado que en este. Creo que esa fue una oportunidad como país. Se enriqueció también el sistema de vigilancia epidemiológica, se fortaleció el INDRE y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Ante una nueva epidemia o pandemia se puede tener una mejor respuesta. Y al final el mundo se benefició de la experiencia mexicana. Se tuvo una reunión en mayo donde vinieron prácticamente de todos los países, venían en promedio 3 o 4 personas de los países, una reunión en Cancún para ver qué es lo que estaban haciendo y también como un poco de apoyo al país. Eso tiene que ver con políticas públicas y cuestiones también políticas y de relaciones internacionales para mostrar, vino la directora de la OMS, Margaret Chan, para mostrar que no había ningún problema si se siguen las medidas pertinentes de protección. Entonces, yo concluiría esta parte de influenza que sí, estuvo un poco larga, pero creo que sí es importante para que de alguna manera ustedes, si son investigadores básicos o son clínicos, también pueden tener un papel ante una pandemia o ante un problema de salud pública o ante un nuevo agente para el cual no conocemos tratamiento, medidas, etc. Pero finalmente esto sirvió para fortalecer el sistema de salud pública en México y de la población. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, y el último, que es donde estuve los últimos 6 años de mi vida, ya necesitaba yo vacaciones, la verdad, porque ahí cuando tomé el puesto me dijeron es 24/7 y sí me lo cumplieron, era 24/7. Entonces, aquí nada más para comentarles, esta es la manera como funciona el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que parte desde el nivel local de información, con más de 25,000 unidades, 242 jurisdicciones sanitarias en todo el país, 32 epidemiólogos estatales, 31 laboratorios estatales de salud pública. Este es su órgano máximo, el Comité Nacional para Vigilancia Epidemiológica, que está presidido por el Secretario de Salud, y la Dirección General de Epidemiología, que tiene dos direcciones, bueno, tenía porque ya las eliminaron, ya solo quedó Dirección General, era la Dirección General de Epidemiología y el INDRE como el Laboratorio de Referencia Nacional. Cada año en epidemiología, en el SINAVE, se reciben más de 42 millones de diagnósticos por año, se vigilan 157 enfermedades, no se vigila todo, se vigilan las que son prioridad para el país. Se tiene vigilancia epidemiológica a través de un sistema general que da información por edad, por sexo y hasta a nivel de unidad médica, y edad, sexo, unidad médica y diagnóstico. 31 sistemas especiales, que estos son nominales, como puede ser de cólera, de VIH, de enfermedades prevenibles por vacunación, de enfermedades transmitidas por vector, y entre otros. Un sistema de mortalidad,
que también no registra todo, son aproximadamente 250 diagnósticos que son de importancia en salud pública, un sistema de análisis y un sistema de notificación inmediata que se llama Notinmed. Si se identifica algún caso, hay algunas enfermedades como puede ser un caso probable de cólera, eso es una alerta epidemiológica y que implica mover muchos recursos, un caso probable de sarampión igual, y eso se notifica a través de Notinmed, que puede ser por vía telefónica, por internet o por el propio sistema, y estos diarios se revisan. Vigilancia por laboratorio, que el marco analítico de cada uno de los laboratorios estatales tienen por lo menos capacidad para diagnosticar de manera estandarizada 27 enfermedades, y la vigilancia basada en eventos, que esto es el componente más reciente que se agregó a la vigilancia epidemiológica. La vigilancia basada en eventos tiene que ver con la búsqueda cotidiana, eso se hace 24/7, de información tanto de fuentes formales como informales. Las fuentes formales son los medios de comunicación, noticieros, etcétera, periódicos, revistas formales, y los otros medios son todas las redes sociales, que ahorita es como de lo que da alertas más temprano. Por ejemplo, hicimos un estudio retrospectivo viendo antes de la pandemia de influenza qué decía Google Trends, las tendencias de Google, que es una herramienta, y vimos que desde semanas antes la gente estaba empezando a buscar cuestiones de neumonía, de influenza, de gripa, o sea, sin saber, estas búsquedas nos sirven a veces antes de que lo podamos identificar en un sistema formal de vigilancia epidemiológica. Bueno, la vigilancia, les decía, esto me lo voy a brincar porque es cómo estaba la situación, les voy a decir qué es lo que se hizo en toda la administración pasada. Lo otro era el diagnóstico. De aquí se incrementó el número de enfermedades sujetas a vigilancia en los últimos 6 años, eran 100 y se aumentó a 157, viendo cuáles otras eran importantes tener información de manera cotidiana. Se incluyeron también el año antepasado más de 5,000 consultorios anexos a farmacias, porque actualmente atienden a más del 20 o 30% de la población. Muchos se atienden en esto y entrarían como instituciones de primer nivel de atención. Y las unidades notificantes se aumentaron de casi 20,000 a más de 25,000 en los últimos 2 años. Y cada unidad con esto también puede corroborar su notificación ahora en línea. Antes tenían que esperar a que se publicara, ahora en tiempo real pueden consultar la mayoría de los sistemas. Se mejoró la plataforma de influenza, la plataforma para diabetes hospitalaria, que es el sistema único automatizado para la vigilancia epidemiológica, que tiene la información más general y que se publica un boletín desde más de 100 años tiene el boletín, no sé si es la segunda o primera publicación más antigua que se tiene en México, y está en línea desde hace como 25 años a la fecha. El ROVE, que es el sistema de vigilancia de epidemiología hospitalaria y que actualmente es el pilar para la identificación de casos de resistencia a antimicrobianos, que es un problema grave de salud pública, y es que se ha fortalecido recientemente con la participación de hospitales tanto públicos como privados. Sin embargo, tiene un problema, lo que nos da son las infecciones asociadas a la atención a la salud, antes infecciones nosocomiales, pero falta el otro complemento de enfermedades que pueden presentar resistencia a antimicrobianos, que son las que se adquieren en la comunidad, es decir, con las que ya llegan los pacientes para atenderse a una unidad médica. Y de este lado también son las nuevas plataformas que se desarrollaron en los últimos 5 años, una contra adicciones, una del Registro Nacional de Cáncer de Niños y Adolescentes, una de morbilidad materna severa, que esto es ir un paso más adelante y no esperar a saber de qué se mueren las mujeres, sino saber cuáles tienen una morbilidad, que tengan un problema durante el embarazo, y tratar de hacer una intervención para prevenir que formen parte de la estadística de mortalidad. Se amplió el sistema de arbovirosis, antes era solo dengue, ahora es dengue, zika, chikungunya, mayaro, malaria y virus del oeste del Nilo. Y para todos esos, el INDRE y los laboratorios de la red tienen capacidad de diagnóstico. Se acaba de lanzar en febrero la nueva plataforma de tuberculosis, que según nosotros va a ser la mejor, bueno, según los expertos, porque esto también lo evaluaron tanto OPS como CDC, esto es un financiamiento de CDC, creemos que va a ser la mejor tuberculosis, la mejor plataforma que se tenga en el sistema de vigilancia de enfermedades febriles exantemáticas, donde se vigila ahorita en este momento
de manera reforzada sarampión, para cólera, VIH, lepra, y estas son otras de defectos al nacimiento, y del sistema de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo. ¿Cuáles son los eventos relevantes en salud pública que en estos años podríamos señalar como los importantes y en los que sí me tocó participar? También corresponden los huracanes, que el problema, además del huracán al momento que impacta, es el efecto que deja después. Después de que ocurrió Ingrid y Manuel, 16 estados estaban declarados como zonas de emergencia, estados de emergencia, y trabajamos como casi 2 meses en la población con inundaciones, casas destrozadas, etcétera, y esto qué efecto puede tener en la salud: dermatosis, infecciones, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, etcétera. Y estábamos con Ingrid y Manuel ahí en pleno operativo cuando surge de nuevo cólera en 2013. Ya desde los 90 no había habido casos de cólera toxigénico, es decir, el que produce epidemias. Afortunadamente, con las experiencias del pasado, se pudo contener con 187 casos y de ahí ya no pasaron. En 2014 fueron 14 casos, en 2000 han habido casos esporádicos, pero que no han constituido ni siquiera brotes y mucho menos epidemias. Después, en 2014, para no variar, tuvimos otro susto con ébola. Después, ese año, influenza tuvo un comportamiento atípico y fueron más casos de los que hubiéramos esperado. Y casi para finales de 2014 surge el nuevo virus chikungunya, que se empieza a tener de manera inicial problemas en hacer la diferenciación clínica con dengue. Y al año siguiente, también en noviembre, casi a finales del año, surge otro nuevo virus, Zika, que no se habían presentado en el continente. En 2016 sí hubo cosas, pero no tan impactantes. En 2017, con los sismos que se tuvieron en septiembre, también se tuvieron operativos y para identificar, para establecer medidas de prevención y que no surgieran brotes en los diferentes albergues que se tenían en los estados afectados. Y para 2018-19, desde el año pasado, más o menos por agosto, septiembre, dengue vuelve a recuperar todo el nicho que le habían ganado Zika y chikungunya. Prácticamente Zika y chikungunya no hay casos y todo otra vez es dengue, pero aquí tendríamos que pensar que con dengue son 4 serotipos, es como 4 virus que en conjunto, pues en competencia sí es más que Zika y chikungunya. Y ahorita el otro problema que se sigue enfrentando es sarampión, con las epidemias que hay en Sudamérica, casos en Brasil, en Colombia, en Venezuela, más todos los casos que hay en Estados Unidos y sobre todo en Europa. Y con todo el movimiento, los movimientos migratorios, esto es realmente un problema donde también se tienen que ver varias cosas. Y finalmente, en vigilancia de eventos internacionales, se tiene acceso al sitio restringido de la OMS. Este es un sitio donde antes de que salga en páginas públicas, los países, el punto de contacto, el punto focal, que en este caso es epidemiología, nosotros podemos ver lo que ellos van viendo que puede convertirse en un problema, pero que todavía no está abierto, y esto es con la finalidad de que los países se vayan preparando en caso de que hubiera que tener una respuesta de país. También se tiene el enlace con los representantes a nivel en México de la OMS y OPS, teleconferencias periódicas con el grupo de alerta y reporte temprano de la Global Health Security Initiative. Estos dos últimos puntos tienen que ver con el G7 e incluyen a México. Yo creo que más que otra cosa porque somos vecinos de Estados Unidos y pues ahí estamos también incluidos en esas reuniones donde se comparte información y a veces se rotan las posiciones. El año antepasado México era quien coordinaba los laboratorios nacionales, el director del INDRES, quien estaba a cargo del grupo de laboratorio en el grupo de G7 más México, y el otro puesto lo tiene la OMS. Yo creo que hasta aquí lo dejaría. Los otros, les voy a dejar la presentación, son como 2 ejemplos de cómo es la respuesta con un nuevo virus mucho más agresivo, mucho más letal, que es ébola, y ahí sí se ve muy claro cómo es la actuación intersectorial y vienen todas las áreas del gobierno federal que tuvieron que intervenir, desde cómo hacíamos la vigilancia, cómo seguíamos a los contactos, cómo nos comunicaban las líneas aéreas que llegó un caso probable, y es un poco complicado porque no hay viajes directos de los países de África Occidental acá, no todos pasaban por Europa, entonces tenía alguien más que decirles, les daban algunas líneas, aceptaron dar unos mensajes antes de aterrizar. Si alguien viene de tal y tal y tal y tal país y tiene tales y tales molestias,
favor de contactar a alguien y abajo estaban esperando si hubiera. Así seguimos aproximadamente a 40 que regresaban, algunos eran Médicos Sin Fronteras, otros eran ingenieros de la ONU y varios extranjeros que viven en México, había muchos franceses, muchos europeos, pero que viven en México y de todas maneras si habían estado en la zona de riesgo o trabajando con los pacientes en la zona, se dice zona caliente, entonces a ellos habría que seguirlos durante todo el periodo que podían venir en incubación hasta que no se declararan que estaban libres de la enfermedad y afortunadamente todos eran casos probables, pero hubo uno que en particular, bueno, hizo sonar todas las alertas, era todo parecía perfectamente el cuadro clínico y ese sí pero ese en particular se llevó su muestra al INDRE y al final lo que tenía era malaria. Pero ahí todos respiramos, pero fueron 24 horas de cómo le vamos a hacer si es que es positivo ahí. Y pues este sería como lo que quería yo compartirles. Más adelante vienen otras cosas que ustedes podrán consultar ya de cuestiones más operativas de cómo funciona todo esto. Y creo que algo que es muy importante destacar es el trabajo en grupos interdisciplinarios y no solo personal de salud. Por otro lado, la importancia que tiene hacer investigación con un enfoque o que responda a una política pública o a un problema de salud real, que creo yo que en México se tiene la capacidad de solucionarlos haciendo preguntas de investigación a nivel básico, a nivel clínico y a nivel epidemiológico. Ese sería mi mensaje y pues nuevamente agradecer por la invitación a esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Pues abrimos paso a la sesión de preguntas, por favor. Por favor, Mina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros. Yo te quería preguntar cómo, pues entiendo por la primera parte que nos comentabas, que mucho de la investigación en la que pudiste participar dio pie a la creación de normas. Y entonces un poco entrar como a la cancha de la normatividad, pero cuando, por ejemplo, tocaba tomar ya decisiones en la línea de fuego, ¿no?, frente a las emergencias médicas, ¿encontraste en tu experiencia alguna dificultad para poder transmitirle la necesidad y claridad de las evidencias que tenían en pro de la salud pública a políticos o gente que tenía que tomar decisiones, por ejemplo? ¿Encontraste alguna, en tu experiencia, dificultad para poder transmitir y que ellos entendieran lo que... El problema creo que más bien se enfoca en los órganos fiscalizadores. Le hace función pública, órgano interno de control y los administradores. Que los administradores, aun cuando el jefe les esté diciendo, a ver, necesito que me compres tantos equipos de protección personal porque en el laboratorio no pueden trabajar las muestras con los equipos de protección que tienen. Y sí, era difícil a veces explicarles con bolitas y palitos. ¿Y por qué? Y en vez de, por ejemplo, otra cosa muy simple, que para nosotros no es simple, pero para ellos les daba lo mismo, decir, ¿por qué no usan mejor cubrebocas de los normales? Son más baratos que los N95. O sea, tengo que decirles, a ver, el normal es de adorno, porque no sirven para nada. Los virus se filtran, pero de verdad el problema es con la parte administrativa, que finalmente son los que dan el dinero. Y sí hubo de repente que casi me tocó escuchar que a directores generales decían, sobre tu responsabilidad, tú firmas, yo no estoy de acuerdo. Y que muchos funcionarios hasta la fecha todavía traen por ahí algún asunto de que si era lógico o no era lógico haber comprado, y por qué no mejor. Había otro, por ejemplo, otro antiviral para MIVIR, que ese se usaba solo en hospitales y no se podía manejar de manera ambulatoria, y decían, pero ese está muy caro, ¿para qué lo compramos? Y por ejemplo ahí con COFEPRIS sí es más fácil hablar, porque había que traerlo al país, ver que tuviera registro sanitario, o sea, las cosas administrativas me parece que más que la comunicación con los que toman la decisión y dan la orden, más bien es con las cuestiones de asuntos que tienen que ver con administración y con órganos fiscalizadores, que todo el mundo dice, yo lo compro, pero a ver quién responde. Tú lo firmas, pero yo no estoy de acuerdo. Ahí es donde se trabajan las cosas. Por eso uno de los puntos que yo ponía es que había que adecuar las normas para que en dado caso que hubiera una contingencia en salud pública se abrieran mecanismos, pero que ya fuera algo sentado, no que se tuviera que preparar al momento. En el caso que ya no vimos, pero que es ébola, ahí se
se hizo un decreto, sí me parece que es como a nivel de decreto, que se dijo que se deberían de dar todas las facilidades para que las acciones de salud pública, prevención y control en torno a ébola se llevaran a cabo. Y eso sí facilitó mucho la compra de otro tipo de equipos de protección, que se compraran las cámaras estas para poder transportar si hubiera un caso de ébola, para que no hubiera riesgo para el personal de salud que lo manejara. Se compraron incluso 2 cámaras de transporte. La coordinación fue mucho más sencilla de que quién nos iba a transportar, porque ahí ya implicaba, incluso ahora hay problemas de salud pública que van más allá de solo salud, que son, se consideran como problemas de seguridad nacional. Incluso en este sexenio pasado hubo mucho trabajo de coordinación, sobre todo cuando hay nuevas enfermedades que pueden implicar riesgos o que pueden de alguna manera generar problemas sociales o incertidumbre, que se manejan en conjunto, en este caso con CISEN. Incluso ellos también a veces nos pasaban reportes. Por ejemplo, con ébola, una vez yo estaba de casualidad en la subsecretaría de salud, con el subsecretario que me correspondía, y su particular me dice: doctora, ¿le puedo pasar una llamada? Le dije: ¿quién me habla aquí? Y me dice: es que es algo de ébola. Y dije: pues pásemela. Entonces ya me habla un hombre muy serio y todo, y me dice: oiga, doctora, es que mi tía acaba de regresar de Nigeria, ya casos en Nigeria, acaba de regresar de Nigeria, ella es monja, es misionera, y pues está muy rara, está encerrada. Una historia de verdad perfectamente hilada. Me dio su celular, me dio su teléfono, y le dije: ¿y está la tía para que pueda un grupo, una brigada ir a verla? No, pero yo me comunico. Se comunicó conmigo 2 veces más, y después nos comunicamos y ya no contestaba. Y marcábamos, y me dio su celular. Bueno, el celular se marcó, lo tenían ahí registrado, y nos dio el teléfono de casa, y nos dio la dirección. Y no contestaban. Y también ahí de repente hay gente que le gusta hacer bromas pues de muy mal gusto. Al final la dirección tuvimos que pedir apoyo de que rastrearan la llamada y todo, porque la dirección que dio no existía. Pues sí se consiguió la información y todo, y sí existían las personas, pero vivían en la casa de junto y nos habían dado los datos de unos vecinos con los que tenían problemas. Pero vean a qué grado de imaginación de alguien, de generar toda la historia de la tía monja y no sé qué. Y sí había misioneras de México que estaban allá, o sea, no había por qué no creerle la seriedad, a los datos, a todo. Y el nombre de el que habló conmigo sí vivía, pero vivía en la casa de junto. O sea, de repente también hay que ver cómo se maneja la información, y yo no sé si estaban viendo a ver si realmente había una respuesta, si realmente se tomaban en serio, porque un caso de ébola aquí sería como tener un caso de polio después de que desde los 90 no tenemos. Hay situaciones donde un solo caso de una enfermedad implica un problema de salud pública para un país. Pero sí, a tu pregunta específica, las trabas más bien son con los administrativos. Doctor Esther. Se oye, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por la plática, Maru, muy interesante. Nosotros tuvimos experiencia, como sabes tú, en el ICIT, con el problema de la influenza. O sea, el ICIT se movió muchísimo y convocamos a los expertos, hicimos muchísimas propuestas, inclusive hay quienes no estuvieron de acuerdo con las propuestas. Por ejemplo, nosotros decíamos: pues vamos a intentar en los laboratorios hacer una vacuna de influenza, y con todas las dificultades que eso implica. Y hay quien dice: ay, sí, qué sueños, ¿no? Qué absurdo. Pero yo pienso que falta mucho de eso, de dar el paso adelante. Llamaba mucho la atención, todavía llama, que el virus estuviera tanto tiempo en México y tuviéramos que esperar a que lo identificaran en Canadá y en Estados Unidos, cuando aquí tenemos la capacidad, los instrumentos, el conocimiento, etcétera, para intentar su identificación. Entonces, me parece que tu propuesta, una de las líneas de tu presentación, de que tienen que ser equipos multidisciplinarios, es absolutamente certera y pega en el blanco. Se tiene que buscar la comunicación, y la comunicación bien orientada,
para contrarrestar desde antes de que se presenten las enfermedades a todos los grupos de antivacunas, que pues es sumamente peligroso, pensando por ejemplo que muchos antígenos son recombinantes y que hay una línea muy fuerte de pensamiento que va contra una corriente muy fuerte que va contra los transgénicos. No llegarán a decir, bueno, no, esa vacuna no, porque bueno, pues se hizo en una bacteria y es transgénica, o se hizo en un sistema heterólogo. Entonces creo que tenemos mucho trabajo que hacer para insistir en que, en primer lugar, tener las medidas de prevención, tener conocimiento, estrategias, planes, puntos para cualquier contingencia. En segundo lugar, tener el arrojo de intentar pues lo imposible, como decían con la vacuna contra la influenza. Yo creo que grupos de aquí del CINVESTAB o los grupos de la UNAM tenían toda la capacidad o tienen toda la capacidad para hacerlo. Y luego toda la parte administrativa, o sea, la normatividad que se comentaba ahorita, la concientización de los administradores, que muchas veces son una barrera muy fuerte de saltar. Por eso digo, firmen usted si quiere, yo no me hago responsable, y al rato viene el que sigue y te hacen un juicio. Entonces yo te agradezco mucho la plática, muy interesante, muy completa, se tocaron todos los aspectos. Qué bueno que tuve la oportunidad de estar aquí. Gracias. Sí, por favor. El doctor. Gracias. Doctora, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuál, desde su punto de vista, es actualmente el peligro o el riesgo que tenemos bajo las políticas de austeridad de esta administración que pudieran impactar en el ámbito de la salud pública a través de este campo, por un lado? Por otro lado, cuando se detecta una situación de esta magnitud y de este tipo, ¿cuáles son los criterios para poder determinar que puede surgir de allí un documento de investigación y cómo conformar el equipo de trabajo? Bueno, respecto al primero, la última sección que ya no vimos, viene un apartado que le puse retos en salud pública, pero que obviamente incluye desde la investigación básica, desde respuestas para enfermedades no transmisibles como obesidad, sobrepeso, diabetes, que estamos acostumbrados, por ejemplo, yo tengo un sesgo a las vacunas, a pensar en vacunas para enfermedades infecciosas, pero por ahí está bueno este ejemplo de para algunas adicciones, hay por ahí algunas vacunas en experimentación antiobesidad, y así para enfermedades no transmisibles. Yo creo que un punto importante para definir o para saber dónde recorto o no recorto, qué es prioritario o qué va a tener un impacto grande si hago un recorte, para eso hay metodologías en salud pública que se llaman ASIF, que es un análisis situacional de salud. Y lo que yo veo con un ASIF, yo puedo ver el contexto de una ciudad o incluso de un país, y veo a ver cuáles son las primeras causas de morbilidad y mortalidad, pero de las que pueden impactar o que pueden generar epidemias, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si ahorita tuviéramos 0 vacunas de sarampión, con la situación que hay en Europa, el intercambio que tenemos con Europa, Estados Unidos y con Brasil, no tanto Venezuela y Colombia, pero sí con Brasil, entre gente que va y viene, etcétera, etcétera, y donde ellos, en Europa hay miles de casos. Nosotros, ese ejemplo también está ahí para que lo consulten. Este año llevamos, yo digo llevamos como México, no llevamos de epidemiología, ya no estoy ahí, pero sí llevan solamente 2 casos, pero sí me gustaría comentarles, si se identifica un caso importado, casi todos han sido en europeos o gringos. Pues fue una mujer inglesa que vino de vacaciones a Quintana Roo con su familia, 2 niños, el esposo y ella. Y estando en las vacaciones se empieza a sentir mal, empiezan a salir ronchas, va al médico y como nosotros tenemos desde el 17 permanentemente en los sistemas de vigilancia reforzando a ver el sarampión es así, aunque no tenemos casos hay que estar fortaleciendo a los epidemiólogos y a los clínicos, y como desde el año pasado pues no hay tantos recursos, en vez de hacer capacitaciones y traer a todos a México, lo que hacemos son sesiones Webex más o menos cada mes, cada 2 meses, dependiendo de los temas.
un caso probable de sarampión, además de que le hacen estudios de saliva, de orina y exudado, y se hacen varias pruebas para ver si es un caso confirmado e incluso hasta el aislamiento viral. Lo que implica es, lo primero, ver quiénes fueron sus contactos. Esta mujer tenía 72 contactos, entre los del hotel, los del taxi, los del hospital, porque además aquí hay que pensar, por ejemplo, sarampión tiene una tasa de reproducción que se llama R0, muy alta. Esta es de las más transmisibles. Casi si aquí alguien tiene sarampión y doy la conferencia, muy probablemente todos están en riesgo, todos están los de atrás. Es así de las que más se transmiten sarampión. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es identificar a sus contactos, saber dónde anduvo. Fui al hospital, y en el hospital a tal hora quienes estaban, enfermeros, administrativos, 78, y a ver, se ven los tiempos de cuándo se pudo haber infectado, periodo de incubación, cuándo empieza con síntomas, cuándo es transmisora, y entonces estaban en riesgo todos los del vuelo, 271, 72 pasajeros. Y entonces se tiene que investigar con la aerolínea a ver de dónde son, y México le informó, la mayoría eran ingleses, venían como tipo charter, pues a ver de dónde son, y no, pues de tal lado se le avisa al país. Ya nos tocó con un buque avisar como a 15 países, en otro momento con ébola, que pasó una de Estados Unidos que tenía ébola, y entonces hay que avisarles a todo el mundo. Son los mecanismos de comunicación rápidos, y entonces se le da seguimiento a los 76, afortunadamente nadie, ni los niños tuvieron. Ella no sabía si estaba vacunada, los niños estaban vacunados, el esposo le dudaba. De todos los demás, los que eran de cuestiones turísticas de Quintana Roo, donde fueron ellos de vacaciones, no tuvieron problemas, pero luego había que vigilar a los otros. Y de los que vinieron en el mismo vuelo que ella, que estuvieron varios días de vacaciones, también el sistema de vigilancia de salud de Quintana Roo tenía que preguntarle, si yo soy una de esas que venía de Inglaterra, diario me tenían que hablar, o si yo tenía un síntoma me tenía que reportar. Afortunadamente casi todos se fueron en blanco, otros fueron a terminar sus periodos de vigilancia en su país. Y si esa parte en una comunidad, cuando no es un caso importado, cuando es un caso probable, se hace una búsqueda intencionada en 5 manzanas alrededor para ver si hay algún otro caso por la transmisibilidad que puede tener sarampión. Y eso implica un solo caso. No todos los países lo hacen, pero aquí sí, cuando tenemos un caso, ya sabemos que es crítico el control que hay que hacer, y los periodos de incubación, y los tiempos, etc. Pero yo, volviendo a su pregunta, yo creo que ahorita se podrían, con base a la información epidemiológica de vigilancia, definir qué áreas no se pueden descuidar. Una es dengue. Por ejemplo, ayer o antier decía, por ahí viene el periódico, que no se iban a comprar insecticidas para dengue. A ver, el dengue tiene repuntes cíclicos, como cada 4 o 5 años hay repuntes, y cuando se introduce un nuevo serotipo, pues ahí es más probable que se incremente más. Ahorita está entrando el 3 y está empezando por el sureste y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Si ahorita que estamos ya un poco tarde en temporadas para hacer prevención, para fumigar, etcétera, y no hay, eso sí es grave. Al final, yo creo que recortes en salud son graves, pero uno tendría que hacer priorizaciones de dónde tiene un menor impacto. Y creo que eso sí, pensando en, al final, si yo le quito a sarampión, tenemos desde el 95, 96, que no hay casos de sarampión. Desde los 90 no tenemos sarampión autóctono en México. Sí, porque bajaran las coberturas o no se hicieran las investigaciones adecuadas con los casos importados, se hacen brotes. Eso es una emergencia de salud pública de país. Y entonces después hacer la contención, y cuando ya se reintrodujo es más difícil volver a llevar el control, que ya tenemos que son 20 años, un poco más de 20 años sin sarampión. Y todo el mundo se sorprende, pero el hecho de tener solo 2 casos de sarampión no quiere decir que no se vigile. Cada año más o menos se tienen 5.000 casos de enfermedad febril exantemática, que puede ser sarampión o alguna otra. Y todos esos se les hacen estudios, pero al final los que se han confirmado son nada más estos 2. Pero, o sea, eso viene de un filtro de más de 5.000 en todo el país. Y hay vigilancias, por ejemplo, en este caso no se puede hacer centinela. Si alguien cumple definición operacional de una enfermedad febril exantemática y el exantema parece sarampión, se le tiene que hacer todo el estudio, aunque se tengan dudas que a lo mejor no va a ser, se tiene que hacer todo el protocolo de seguimiento. Y muchas personas piensan, pero si nada más son 2 casos, sí, pero para que yo llegue a esos 2, hicimos un tamizaje de miles. Igual para cólera.
el año pasado creo que solo fue un caso en Sinaloa, un caso nada más de vibrio cólera toxigénico o dos, y este caso se hizo todo el operativo alrededor también. Depende si es una comunidad rural o urbana, son 5 manzanas o son kilómetros cuando es más disperso. Pero todo eso igual viene de miles de casos de diarrea, aunque solo se confirme uno de cólera. Entonces, no es como tan barato, nada más son 2 casos, no, pero lleva todo un operativo que lleva, en el caso de sarampión, vacunadoras, personas que dan pláticas de educación para la salud, médicos, pediatras que revisan si hay niños para ver si hay algunos otros casos probables, quien revisa las cartillas, o sea, son una serie de actividades alrededor de un solo caso. Entonces, lo que se tiene que hacer, creo yo, es priorizar los que más riesgo tienen de generar brotes o epidemias grandes. Un brote puede ser algo chiquito, ya todas las epidemias empiezan como un brote y el caso es hacer la contención, pero hay situaciones o casos en los que no puedes descuidar la vacunación. Por ejemplo, en polio, también desde los 90 no tenemos casos de polio. Hay por ahí en los últimos 10 años 2 o 3 de cepas revertantes, pero no porque haya sido polio salvaje, poliovirus salvaje no. Pero sí hay mecanismos para hacer los análisis situacional de salud, es una metodología, hay varias, pero esa es una con la que se puede hacer, donde se ve todas las implicaciones, más el riesgo y el impacto de qué tanta población susceptible exista para esa enfermedad o evento de salud. Y la otra pregunta, que cómo escoger, yo creo que en la última parte que ya no presenté, donde vienen los problemas prioritarios, yo creo que siempre hay una pregunta de investigación. Si nos ubica un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, pensando que estamos hace 60 años y no sabemos bien el tabaquismo y cáncer pulmonar. Ustedes podrían hacer investigación básica en modelos murinos, o podrían hacer algo a nivel experimental con el humo del tabaco y qué pasa en las células, qué pasa en los ratones. Pueden poner en estudios experimentales mayor dosis o menor dosis de tabaco, la exposición con filtro, sin filtro, etcétera. Alguien a nivel clínico podría ver, a ver, usted fuma, no fuma, hacer todo el seguimiento, y alguien en términos epidemiológicos podría hacer un estudio, por un lado, qué tantas ventas de cigarros, cómo está el cáncer pulmonar, cómo está el enfisema, cómo está el asma. Y al final es la misma pregunta, el impacto del tabaco en la salud respiratoria o en el organismo. Entonces yo creo que siempre las preguntas se pueden abordar desde diferentes enfoques. Entonces yo creo que para todos los problemas de salud pública siempre hay una aplicación desde cada una de las trincheras de cada quien. Lo que decía la doctora Orozco, que durante la pandemia muchos grupos de investigación se organizaron sin recursos más que lo que cada quien tenía en su laboratorio, sin estar dedicados a influenza, por el interés y la importancia que se tenía, sin que nadie dijera organícense, la gente se empezó a organizar, y así había varios grupos que trabajaron, unas cuestiones genómicas, otras cuestiones de clínica, otros epidemiológicos, otras encuestas, pero al final creo que fue una respuesta buena de la comunidad científica. Si revisamos, por ejemplo, el primer artículo de la pandemia de influenza de clínica salió del INER. Salió del INER y grupos y con infectólogos que estaban en el grupo clínico de este lado. Entonces así está eso. Cuando se decía qué tanto protegía la vacuna de influenza estacional contra esto, que se pensaba que a lo mejor no protegía nada, sí había cierto grado de protección por ahí en algunos análisis que vi, que también veían con cuestiones de genéticas, no sé bien la terminología, pero el caso es que decían que sí podía proteger un 20%, digo, 20% es mejor que nada. Entonces así son, creo yo, las aproximaciones. Gracias. Sí, doctor. Gracias, doctora, muy interesante su plática. Un comentario y 2 preguntas. El comentario es que creo que en Colombia se tenía controlado el sarampión más o menos hasta hace unos 6 o 7 años, y empezamos a tener casos cuando se inició la migración masiva de venezolanos, que de hecho ellos no quieren quedarse en Colombia, quieren venirse para acá o para Europa, Estados Unidos, otro país, pero utilizan a Colombia como salida de su país. Entonces ahí empezaron los problemas de sarampión tanto en Colombia como en Brasil, creo yo. Ese sería el comentario. Las 2 preguntas, dada su experiencia, la primera, ¿cómo manejan esa
reacción que tiene la comunidad frente a problemas que ha habido con vacunas como la del papiloma y entonces que generan un rechazo hacia las vacunas. Y la segunda pregunta es que en esa epidemia de influenza del 2009 había un rumor muy grande de que pudo haber sido una epidemia inducida porque había lotes del Tamiflu que estaban a punto de vencerse y eran millones de dólares ahí invertidos en eso. Entonces hubo un rumor muy fuerte de que pudo haber sido a propósito. A ver, de la última para atrás, si no se me olvida. De esta última, durante la pandemia, a muchos de los que éramos funcionarios, yo no estaba necesariamente en cuestiones de vigilancia ni clínica, pero si era epidemióloga, entonces ahí nos reconvirtieron, ¿no? Todos éramos como un núcleo trabajando para el sector salud, independientemente si éramos de un instituto donde sea. A mí me tocó ir a Baja California y me tocó ir a Sonora, a hospitales de la Secretaría de Salud y a hospitales del ISSSTE. Y créanme que yo nunca había visto hospitales tan saturados de gente joven, con terapias intensivas y camas de urgencias improvisadas, gente en los pasillos, graves, y muchos de ellos se murieron. Si alguien duda que cómo se pudo haber dispersado en todo el país. Y así estaban unos en Zacatecas, otros, a todos nos mandaron a diferentes estados a ver qué era lo que estaba ocurriendo para hacer un diagnóstico y dónde era prioritario. Pues a donde me tocó, todos eran prioritarios. Y sí existe esa teoría, y yo creo que hasta la fecha habrá quien lo crea, quien no lo crea. A mí me tocó verlo en vivo, en directo, no al virus, pero sí el efecto que el virus causaba en zonas muy remotas. Y yo por ese lado tengo confianza en que no es algo creado, pero pues esto del complot siempre, sí se sabía que si tenían lo del Celtavivir, que si la vacuna, por ejemplo, también un poco en ese mismo sentido está, ¿por qué tenemos que vacunarnos cada año contra la vacuna de influenza? Porque no es el mismo virus, cambia los cambios que tiene, de cuál predomina o cuál no predomina, porque todo el mundo lo que quisiéramos es una vacuna que fuera universal y que nos vacunamos a lo mejor una vez de niños y un refuerzo después. Y muchos grupos de investigación, y aquí no estoy hablando solo de la industria, sino grupos académicos, están tratando de buscar una vacuna que pueda ser universal y que solo requiera 1 o 2 dosis, un esquema corto y no vacunarnos cada año. Pero mientras llega eso, la única opción que tenemos es la vacuna de cada periodo de influenza. Yo no sé si aquí alguien ha tenido influenza. Yo tuve durante la pandemia, porque yo soy alérgica a todo, y entre ellos a la vacuna de influenza. Y de verdad, yo dije, ahora sí, hasta aquí llegué. O sea, no se parece nada a una gripe común. Los signos y síntomas, las mialgias, las artralgias, el dolor de cabeza, todo es exacerbado. Entonces, yo sí creo que de que existe y de que me dio y de que salió positiva, mi prueba salió positiva. Entonces, como juntando evidencias de ver gente que estaba hoy bien, empieza con una gripa, no se atiende y en 2 o 3 días fallece. Y eso sí también, y por ejemplo en los análisis de epidemiología, de los que mueren, más del 85% llegó a atención médica 4 o 5 días después, en promedio 4 días. Y el medicamento se debe dar máximo las primeras 72 horas, después ya no tiene la misma efectividad. Y la otra, muchos tienen comorbilidades como obesidad, sobrepeso, hipertensión, asma, diabetes, son de los que tienen. Entonces, si se conjunta la edad más no tener la atención a tiempo, o que van con el médico y ya les dio antibióticos pero no pensaron en influenza, la mayoría de los que fallecen por una atención médica tardía, de los que fallecen. Y de la otra, tiene razón en cuanto a que los casos de Colombia y los casos de Brasil tienen que ver con la crisis de Venezuela y con toda la salida de todos los movimientos migratorios, son parte de lo que ahora hace que veamos a la salud pública como salud global, porque todos esos movimientos anteriormente podían pasar, a lo mejor hace un siglo o más, que llegara una enfermedad de Europa a México, pues en lo que llegaba el barco, no sé, semanas o meses, y ahorita realmente puede llegar en 24 horas. Si pensamos cómo fue de rápida la dispersión de influenza, hay por ahí algunas animaciones en internet donde va uno viendo cómo se va moviendo, cómo se va en base a las rutas aéreas, cómo se va dispersando,
y de estar en una semana en un punto, como en 2 semanas y media ya estaba prácticamente en todo el mundo, pero no en las zonas donde no hay tanto movimiento de rutas aéreas. Por ejemplo, en algunos países de África no había tantos casos. Tiene que ver mucho con los movimientos migratorios. Y sí, el asunto con Colombia y con Brasil se le echa la culpa un poco no un poco, tiene que ver con la gente que llega de Venezuela, que además ahí ahorita sus programas y coberturas de vacunación están muy bajas. ¿Y lo del papiloma qué? Y lo del para que se introduzca una nueva vacuna, uno pensaría que es con que ya alguien sacó una nueva vacuna y la vamos a aplicar. No, es toda una metodología que implica desde las características de la vacuna, costos de la vacuna, carga de enfermedad, que eso tiene que ver cuántos afectados hay por esa enfermedad que pudieran ser beneficiados si se aplica la vacuna, en qué grupos de riesgo y cómo se va a introducir la vacuna. Es más aceptable, por ejemplo, una vacuna oral como la de rotavirus o como la de polio, porque hay otra de polio, pero la polio oral, es más fácil que los papás acepten a que sea una vacuna inyectada, y si es de varias dosis, que una dosis y luego refuerzos, que tiempo 0, 6 meses y 18, entre más dosis, más resistencia. Entre oral e inyectable hay diferencias también. Y entonces, ¿cómo se aborda el problema? Por ejemplo, en el caso concreto de VPH, en México, cuando salió ya la autorización de parte de COFEPRIS para las vacunas de VPH de dos laboratorios, las mujeres de la Cámara de Diputados dieron como 250 millones y ellas querían que se aplicara en mujeres en edad reproductiva, o sea, mujeres mayores de 18 años como hasta 45. Pero entonces ya los expertos analizan y a ver, si para lo que sirve es para prevenir infecciones de papiloma que están muy asociadas con el desarrollo posterior de cáncer, casi más del 85% de mujeres que desarrollan cáncer tienen anticuerpos de que han tenido infección por papiloma humano, pues ese no era el grupo adecuado. Hay que buscar el grupo donde las niñas no estén, primero fue las niñas, luego ya el asunto de los niños es otro tema, donde las niñas todavía no hayan tenido una infección para que realmente les proteja la vacuna. Y ahí vino el caos. Muchos papás y sociedades de padres de familia, me tocó estar en ese grupo por la parte epidemiológica, y muchos papás decían, es que mi hija no tiene relaciones sexuales, ¿cómo a los 9 años le van a poner una vacuna que es para mujeres que tienen vida sexual? No, entonces tuvo que hacer toda una estrategia de cómo abordar para esa vacuna en particular, porque los papás pensaban que se le estaba poniendo, que se estaba asumiendo desde la Secretaría de Salud que las niñas empiezan a esa edad o a los 11, 12 años con relaciones sexuales. Digo, hay quienes sí empiezan, pero no es el 100% de niñas, ¿no? Entonces, la metodología de cómo... Hay otro punto muy importante, cuando se va a introducir una nueva vacuna se tiene que tener recurso para tener una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, con estos 250 millones que daban que consiguieron las diputadas, porque era un grupo de mujeres, no alcanzaba para sostener el programa. Para lo que se utilizó fue para dar la vacuna en un primer momento a los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, que están más remotos de la ciudad y que las mujeres tienen menor acceso a servicios, y que a esas niñas les iba a servir más que a futuro las protegiera que a niñas de la ciudad, en lo que se veía de dónde obtener recursos, porque el otro punto es que cuando surgió la vacuna de VPH cada dosis costaba $80. Entonces el esquema era de 3, $240, costaba más caro que el esquema completo de vacunación. Y entonces también ahí hay una política, ¿cuál es el precio que un gobierno, México o el que sea, puede pagar por el esquema completo de vacunas? Me parece que está como en $20, o un poco menos. Más de eso no hay manera, porque la cobertura sería un grupo muy reducido. Entonces sí hay toda como una serie de requisitos que hay que cumplir para introducir una vacuna. Por ejemplo, desde hace años hay mucha presión de los pediatras y de los clínicos que se meta la vacuna de varicela, pero es una vacuna que ahorita cuesta como 500 pesos. Es una vacuna, podríamos decir, cara comparada con otras vacunas que se tienen en el esquema de vacunación, pero además el impacto que puede tener un niño con varicela no es tan grave como, por ejemplo, las complicaciones que puede tener un niño que tenga una infección por rotavirus. Pues varicela compitió con rotavirus y luego compitió con VPH y le ganaron las otras. Por eso varicela sigue solamente en grupos muy específicos y no como vacunación universal. O sea, además se compara
si para esa enfermedad existen mejores medidas de prevención antes que una vacuna. O sea, todo eso se analiza en grupos de expertos y ajenos a la secretaría, o sea, pueden ser expertos, muchos son expertos académicos, justo para que no exista ahí como el conflicto de intereses. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Cristiano, por favor. Parece particularmente interesante el uso de vacunas para adicciones, porque tenemos por lo menos dos epidemias serias, que una es precisamente la adicción y por otro lado la obesidad. Entonces, ¿qué tantas perspectivas se ven para este enfoque a través de vacunas? Realmente es prometedor como para ponerse un esfuerzo de cuántos grupos tenemos en México estudiando con esa cuestión. En cuanto a lo de adicciones, en el Instituto de Psiquiatría hay un grupo y están trabajando con investigadores en Estados Unidos, y parte de lo que yo creo que de alguna manera da la pauta de qué tan prometedores o no es qué fuentes de financiamiento se obtienen, y NIDA, el que es de drogas de Estados Unidos, estaba aportando. Yo le perdí la pista a ese protocolo hace como año y medio, pero con todo gusto puede investigar en qué va. Estaba ya las vacunas candidatos, hace poco más de 3 años ya estaban haciendo los lotes piloto para poder hacer los ensayos clínicos. Tendría que ver si ya pasó fase 1, fase 2 o en qué etapa de los ensayos clínicos. Y lo que sí decían, y lo que había en una reunión tanto de investigadores de México como de Estados Unidos, lo que sí se había visto es que si lo que tenían era como la plataforma ya para cualquiera de las vacunas, y creo que eso es un adelanto muy importante de cómo era la metodología, la tecnología que iban a ocupar, y además tendrían que sustituir, si era esa misma que ya estaban haciendo para morfina y heroína en conjunto, estaban empezando a ver la posibilidad de hacerlo para cocaína, y no sé si así mismo podrían hacerlo para, no sé, marihuana o alguna otra que sea de... Pero ya está dando resultados. Ya estaba la vacuna candidato, ya estaba, y estaban buscando dónde hacer la producción de lotes piloto con buenas prácticas. De hecho, Maru, ¿no era la del doctor Benito Antón? ¿No se alcanzó antes de morir a transferirla a Estados Unidos? Pero ya no sé si se quedaron con la titularidad allá o alguien del grupo de acá, porque él tenía gente que tenía toda la información. Tendríamos que retomarlo, porque sí, desafortunadamente se interrumpió un poco ese proyecto porque le dio cáncer al investigador principal y no, sí, falleció, pero él tenía un grupo de todas maneras de colaboradores. En psiquiatría. Sí. En psiquiatría, Benito Antón. Sí, y entonces estaba financiado por NIH. Sí, uno de los NIH, sí, exactamente. Y tenía también financiamiento de acá, creo que ustedes también le dieron, ¿no? Sí. CONACYT tenía como muchos fondos. Y es uno de los casos de éxito del CONACYT en transferencia. Gracias. Y muy, muy interesante estaba. Sí. Bueno, yo ya no cité mi micrófono. Ah, no, ya. ¿Le presto el mío? No, está bien. Básicamente la pregunta va encaminada al tema de migración, precisamente con las políticas ahorita en el tema de migración y considerado como un factor, ¿no? Una alerta. Desde antes se venían manejando alguna política en salud asociada al tema de migración que creas o que se esté manteniendo aún en esta administración. Sí, de hecho, no sé si recuerdan que hace como 3 años hubo también una migración muy fuerte, igual siempre es por la frontera más permeable por Chiapas, pero eran africanos, en la época de ébola, eran africanos, haitianos, y ahí incluso pasó algo chistoso, porque algunos países de África tenían como la posibilidad con Obama de llegar y les daban como una especie de asilo político, pero tenían que cubrir ciertos requisitos, porque incluso muchos llegaban a México, pero llegaban como viajar tú o viajar cualquiera de nosotros en un avión, con pasaporte, todo. Pero después en Haití se enteraron de esta posibilidad y muchos empezaron a llegar de manera ilegal por la frontera de Chiapas, y lo que estaban haciendo es que ellos no tenían papeles y juraban y perjuraban que eran africanos,
y como hablan francés, como muchos de los que vienen de allá, y entonces ahí no los sacabas de que decían que venían Congo, Congo, y porque ahí me tocó ir, porque entonces lo que se hacía era que a los grupos de 20 o 30 se les tiene que dar acompañamiento, y entonces teníamos que ver las rutas, se tenían que ver las rutas por donde viajan, incluso había ya como líneas de autobuses para estos que no venían en tan buenas condiciones, que iban, ya veíamos la ruta que si por Veracruz, por no sé dónde, dependiendo a qué parte de la frontera norte querían llegar. Pero sí, justamente el acompañamiento se da junto con migración, porque depende de dónde vienen los riesgos. Cuando se empezó a ver que eran africanos y que estaba ébola en su apogeo, pues se prendieron alarmas y todo, pero después ya vimos que muchos de ellos venían de Brasil, y de Brasil ya tenían meses allá antes de la epidemia, y aun cuando hubieran estado en Brasil, si hubieran venido en periodo de incubación, ya estaban totalmente fuera. Pero sí, y ahorita quienes no se dan abasto son los servicios de salud de Chiapas, porque estrictamente tendrían que pasar por una revisión, pero como es tal la cantidad de migrantes, no se puede llevar tan detallado. Pero ahí, y también en la frontera norte, donde llegan a estacionarse, por ejemplo en Tijuana, empiezan a ser un riesgo, porque la gente orina, defeca en las calles, no tienen buenas condiciones, aun cuando los ponen en albergues que se tienen que controlar para que no generen brotes, porque un brote ahí al rato te genera un brote en la comunidad, no son, como que no cuidan mucho la higiene, e incluso algunos ya se empiezan a quedar, ya que ven que no se pueden pasar, empiezan a buscar la manera de quedarse en México. Pero ahorita con todo el cambio de la política migratoria, pues habrá que ver qué sucede, pero sí, cuando hay migraciones así masivas, en particular, sí que implican riesgos de salud pública, se les da acompañamiento para ver qué sucede con ellos. Por ejemplo, lo mismo hacemos hacíamos con peregrinaciones. En las peregrinaciones salen acompañados desde el punto de origen, la más grande es una de Querétaro a la Basílica, que dura varios días, y se tiene que acompañar para ver que no tengan casos de diarrea, que comen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con poblaciones se tiene que dar seguimiento. Y bueno, mi última pregunta estaría relacionada con este proyecto de reactivación en la producción de vacunas que comentaba la doctora Esther, porque pues en su momento México era líder, ¿no? Producíamos en el momento todo, cuando eran 10 inmunógenos se producían todos en México. Entonces, digo, además de la voluntad política, la visión y los recursos económicos, ¿qué haría falta y qué tipo de enfermedades tendríamos que estar abordando? O sea, ¿en qué somos buenos además, ¿no? En México? Porque tenemos muchos investigadores en ciencia básica, ¿no? De la llamada básica, que son expertos en dengue, ¿no? En no sé, tricomoniasis, en chagas, pero bueno, suena como todavía como que está la masa crítica de conocimiento, pero todavía no damos el paso para el escalamiento a un producto, ¿no? Biológico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ir en FA y tratar de recuperar a lo mejor algún lugar en esa posición de producción de vacunas? Yo creo que un punto es ver y analizar de los que ya se producían, que yo, como yo comentaba, la de tuberculosis, por qué se dejó de producir y ver la factibilidad de que se retome, porque por ejemplo la vacuna de tuberculosis no la vamos a dejar de utilizar, y al contrario, cuando vienen situaciones críticas económicas y sociales, la tuberculosis florece más todavía, y eso aunado a epidemia de VIH, peor, y con diabetes, peor. Entonces tenemos tuberculosis vacuna de tuberculosis para un buen rato. Yo creo que sería esa una, la otra sarampión, rubiola, parotiditis, que ahorita que están los brotes por todos lados y con los movimientos migratorios, también deberíamos tener la posibilidad, o incluso en algún momento en la vida se hizo sarampión, solo sarampión, no combinada con nada, pero ver la posibilidad de volver a retomarlas, porque también hay vacunas que comentábamos hace rato en corto tú y yo, que son vacunas como tradicionales, por ponerle algún nombre, que los grandes laboratorios están dejando de hacer o producen menos, y entonces sí, queda descubierto, y entonces eso empieza a ser un problema que va más allá de solo salud, que puede tener otras implicaciones. Sería esa, tétanos, difteria, evaluar de todo lo que se tiene actualmente en la cartilla de vacunación, de qué se tiene experiencia, qué se puede retomar, y la otra también es no nada más en lo que
pueda tomar en producción, sino también desde la academia. Yo creo que la vinculación que ustedes comentaban mucho academia-empresa, que a veces también los investigadores básicos tienen ya una vacuna candidato, por decirlo de alguna manera, y piensan que de ahí a que se va a aplicar en el esquema de vacunación ya es mañana. Y no, es todavía un proceso que requiere acompañamiento en cuestiones de, no solo administrativas, en cuestiones regulatorias, en cómo se debe ir integrando todo el expediente, porque al final cuando se va a presentar una vacuna para ver si se autoriza o no la licencia, debe tener un expediente muy, muy completo, que es más allá que un expediente de investigación nada más. Y yo creo, por lo que me ha tocado ver en instituciones como aquí, como Biotecnología de la UNAM, algunos laboratorios o centros de investigación, tanto en la UNAM, incluso el Tecnológico de Monterrey también llegamos a tener algunos contactos con ellos. Yo creo que la capacidad científica y de generar ideas se tiene, el conocimiento. Yo creo que faltaría la vinculación y no sé si el impulso también en este caso a lo que se tiene en Birmex, que tiene mucha gente con experiencia, y que yo creo que también si no la aprovechamos, pues se va anquilosando la experiencia ahí, ¿no? La infraestructura, además. Además la infraestructura esa, como yo creo que esa sí requiere Sí, una atención. chañada. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues queremos agradecerte, Maru, por haber venido desde el Instituto Nacional de Cardiología a pues, compartirnos sobre tu conocimiento y experiencia en el campo de la salud pública. Y bueno, si tienen cualquier pregunta, pues se pueden acercar también con la doctora o preguntarme por sus datos. Ay, perdón, no lo puse, normalmente lo pongo en la última, pero no. Sí, pero nada más si le nos dejé dejas la algunas amenazas presentación por llegar. Y bueno, te hacemos entrega de un humilde reconocimiento por parte del programa. Muchas gracias. Gracias.